Una nueva charla sobre las murallas de Madrid. Estamos en la M40, que efectivamente es una de las murallas de Madrid. Estamos en la charla 25 y vamos hoy desde la A5 hasta la Madrid 501. Fijaros que el tema es muy importante porque estamos prácticamente en esta bisectriz, podríamos decir nordeste-suroeste, que está marcada un poquito por la A2 y por la A5. Y fijaros cómo esta dirección es muy importante, porque fijaros que es paralela al sistema central, a la gran cordillera peninsular. Decían los árabes que España era una cordillera. Se referían al sistema central. Decían, al norte viven los idólatras, al sur reina el verdadero Dios. Definían a España como la gran frontera entre el norte y el sur. Y sigue siendo en parte eso España también hoy. Fijaros cómo la carretera de Segovia a Ávila sigue la misma directriz que sigue la A5 y la A2, y es la dirección que marca el sistema central. Pero ¿cómo se formó el sistema central? El sistema central forma parte de la España granítica, de la España más antigua, que era una isla que navegaba entre los océanos y que va a chocar contra Europa y contra África. El choque de esta placa ibérica va a producir un hundimiento del Valle del Ebro y un levantamiento de los Pirineos, y el choque contra África va a levantar toda la que es la cordillera penibética y va a crear también el Valle del Guadalquivir. Fijaros que España, por tanto, es muy simétrica. El Pirineo y las cordilleras penibéticas son equivalentes, al igual que el Valle del Ebro es equivalente al Valle del Guadalquivir. Y toda esta España periférica rodea lo que era el corazón de esa isla, de esa placa ibérica, de esa isla que navegaba entre los océanos, que está formada por la España del granito, por las dos Castillas, Extremadura, Galicia, Asturias. Y aquí se ve muy bien cómo España es esa acrópolis rodeada en sus bordes. Esa acrópolis está formada por terrenos, los más antiguos terrenos graníticos, que sufrieron la orogenia hercínica, que fue unos movimientos cuando todo formaba parte de un gran continente. Y fijaros como aquí se ve la España granítica, y ahí vemos nuestro sistema central en esa dirección. Como veis, es paralela a la de los Apalaches en Estados Unidos, aparte del Atlas en Marruecos. Y estos son los restos que quedan de ese gran continente que emerge tras el choque alpino ya muy posterior. Entonces, en esa placa ibérica estaba rodeada por playas de arena, por fondos de mar de calizas, y al chocar contra Europa y África se van a levantar rodeando todo lo que eran las playas del mar, y los fondos calizos van a formar la España caliza, por así decir, que es toda esta España. Pero en el Pirineo emergerán restos de esa isla ibérica, al igual que en la costera catalana, emergerán restos de lo que era la placa ibérica. Aquí vemos muy bien en este plano lo que es la España del granito, aquí tapada por los sedimentos de la Castilla la Vieja, lo mismo por los sedimentos del Tajo, pero que por debajo de esos sedimentos sigue la placa ibérica, al igual que por debajo del Valle del Ebro, y que aparece aquí. La cordillera costero-catalana en el Pirineo son los bordes de esa isla que fue España. Aquí lo vemos también muy bien, el sistema central, que es nuestra cordillera. Y aquí efectivamente lo tenemos de nuevo. Pero ¿qué representa esta directriz, que podría ser la A2 o un poquito más arriba, más cercano quizá la R2 y la A5? Representa el corte entre dos Españas y en parte entre dos Madrides. El Madrid de los encinares de la sierra, el Madrid del granito, y al sur tenemos el Madrid del ladrillo, de la arcilla. También otros dirían el Madrid rico y el Madrid pobre, el Madrid aristócrata y el Madrid trabajador. También es verdad eso. También la arquitectura cambia. Fijaros, aquí la España del granito, el escorial, aquí la España del ladrillo. Esto lo supieron entender muy bien los arquitectos de la monarquía hispánica, que acabaron en Madrid mezclando los dos materiales, el granito, representando del mundo del norte, y el ladrillo, representante del mundo del sur. Yo siempre he pensado que esta gran frontera que hay en Madrid, que se nota en las urbanizaciones, en el nivel de vida, ya está por fin desapareciendo en parte. Ya aquí en el sur hay urbanizaciones fantásticas, viviendas fantásticas, pero creo que aún tenemos que superar esta barrera. Tenemos que pensar que el diseño de este sur debe acercarse al diseño de este norte, que es un diseño de ciudades jardín, de adosadas. Creo que el sur también se merece esos diseños, al igual que se merece
intentar que las encinas bajen de nuevo, recuperen parte del territorio que han perdido en el sur. No podemos hacer que parezca el granito, porque esto ya es tierra de arcilla, de ladrillo, pero sí que podemos mezclar la encina con los pinares. No hay que renunciar, no hay que mantener esta frontera. Hay que lograr que todo lo bueno que tenga el norte venga hacia el sur y al revés, todo lo que el sur tenga de bueno suba hacia el norte. Tanto aquí como en la A2, aunque la A2 no es una frontera tan real, porque veis es tierra muy arcillosa, sí que es verdad que de la A2 hacia arriba parece como que el nivel de vida subiera y hacia abajo descendiera. Por eso también hay que superar esas barreras. Por suerte ya se están superando. Aquí tenemos de nuevo esa visión. Y fijaros que aquí ya empieza a verse muy claramente ese gran contraste. Toda esta zona estaba muy densa, muy construida, mientras que aquí, que estaban los cotos de caza de los reyes, pues se han conservado muchísimas dehesas, muchísimos encinares, incluso al haber también zonas militares, pues se han conservado en parte el terreno virgen. Fijaros el contraste enorme entre este Madrid sur muy edificado y este Madrid norte ya mucho más libre. Ese contraste lo va a marcar la A5 y por tanto vamos a entrar en este Madrid del norte con nuestra M40. Fijaros que aquí en la M40 yo siempre he tenido mis dudas de si este giro tan brusco que lo vimos en la lección anterior estaba bien hecho. Es verdad que aquí en Ventalarrubia ahí está como el punto más alto de esta meseta y que hacia aquí ya, como veis, bajan los arroyos, van bajando hacia el Manzanares. Pero es verdad que todo esto tenía una unidad, eran terrenos militares, este era un club deportivo militar, hípicas. Creo que fue una pena hacer este giro. También partió esta zona. Yo creo que claramente el camino que tenía que haber seguido la M40 era este, y haber bordeado toda esta meseta para al final, si quería llegar a la zona de la venta, pues haber girado así. Es decir, haber salvaguardado todo este territorio que claramente tenía una unidad. Es verdad, alguien dirá que si llega a venir por aquí habríamos ocupado un valle muy interesante también, con unas vaguadas, pues es cierto, y que también nos habríamos acercado mucho a la M50. Pero quizá es que la M50 aquí estaba demasiado cerca. Pienso que esto fue un error. Creo que habríamos tenido que venir por este borde, entre cultivos. Siempre las fronteras de cultivos y antiguos bosques o dehesas pues tienen un sentido. Yo creo que aquí estaba claro cuál tenía que haber sido. Siempre lo podremos resolver. Aquí tenemos lo que os comentaba, ¿no? Las posibilidades de haber venido por aquí, rodeando esa meseta, si es que queríamos ir a acabar a ese punto. Aquí, como veis, hay una zona de la M50 con esta recta terrible. No entiendo cómo se puede trazar una recta en un terreno tan accidentado como era este. Ya sabe que es un trazado muy, muy extraño. Fijaros qué curva tan forzada, una recta. Dice, tenía un amigo ingeniero que decía, nunca hay que hacer una recta. Es imposible mantener el vehículo recto. Siempre el volante le gusta girar, contragirar. Una buena carretera nunca puede ser recta. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de lo que no es una buena carretera. Al igual que aquí, fijaros, esto era muy forzado y de nuevo vemos aquí una curva muy forzada que son las que producen al final los grandes atascos, estas grandes curvas. Bien, y lo que vamos a tratar hoy es todo este territorio. Trataremos un poquito Ventalarrubia, toda esta zona militar, hasta la M511, que es este límite donde está la ciudad de la imagen. Empezamos ya. Ahí teníamos este nudo y quería que vierais cómo era esto antes. Fijaros, estamos aquí, este es el punto alto del reducto de la Estrella, donde aún existe una zona muy interesante militar. Este es el camino que luego veremos, que es la frontera, precisamente la frontera entre los Carabanchel, que veis, esto aún, Carabanchel aún era independiente, los dos Carabancheles, la frontera con Alcorcón, que Alcorcón era muy poderoso. Fijaros cómo está ascendiendo Alcorcón hacia arriba. Estas fronteras de términos municipales son importantísimas, porque son fronteras que vienen desde época prerromana, eran normalmente pequeños castros que tenían un territorio más o menos todo ellos equilibrado. Fijaros cómo el arroyo Meaques era la frontera entre Carabanchel y Pozuelo. Eran fronteras muy claras, al igual que esta cañada, que va por la divisoria casi, fijaros, es la divisoria un poco,
entre el arroyo Butarque y los arroyos que ya van hacia el Manzanares. Es decir, que las fronteras eran muy, muy importantes. Vimos también cómo la M40 al final ha seguido esta frontera, pero de repente aquí, en vez de haberla seguido, o bien por aquí o bien un poquito más hacia el oeste, optó por venir recto y atravesar la zona esta común. Aquí tenemos la frontera entre Carabanchel y Pozuelo. Fijaros que era esencialmente, como veis, era el arroyo, este arroyo Meaques, que nace en toda esta cuenca, que es una cuenca valiosísima, que es la que vamos a ver hoy. Tenemos, si subimos un poquito mejor para que lo veáis, veis cómo este arroyo atraviesa la casa de campo y va a llegar ya al Manzanares. Por lo tanto, es un territorio precioso y valiosísimo. Hay que lograr que la casa de campo siga por el arroyo Meaques y llegue hasta Boadilla. Ese es uno de los objetivos que se tendría que plantear el urbanismo verde de Madrid. Y aquí ya vamos viendo Quinta de Somosaguas, el territorio de Somosaguas. Como veis, va subiendo hacia una colina en ese punto. Y aquí tenemos ese camino que luego fue en parte la Avenida de los Poblados y la M502, creo que es como un antecedente de la M40. Aquí lo vemos de nuevo, ya en esta zona de aquí, para que lo vierais, el arroyo Butarque, que nacía aquí, porque ya a partir de aquí hay una divisoria y ya vierten al Guadarrama. Aquí se ve muy bien, fijaros. Ya Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, ya forman parte de la cuenca del Guadarrama. Fijaros qué bonito en este plano muy interesante, antiguo, como aún quedan grandes dehesas, que en parte han sido ocupadas por las urbanizaciones, pero como era un cambio muy radical en el territorio de Madrid a partir de este eje de la A5. Y si lo vemos en el plano 1.25.000, plano de los años 60-70, que bueno, se va acabando hacia el final del siglo, pero veis aquí está sin hacer aún la M40, vemos la frontera que coincide con esta cañada y a la vez con el canal de Isabel II, donde estaba la Venta la Rubia, en el camino hacia Villaviciosa, y el Club San Jorge, entonces está en una zona dominada un poco por el ejército, ya lo veis, una zona militar en todo el oeste de Madrid. Si subimos un poquito más arriba, vemos como la frontera, ahora ya de Madrid, ya Madrid ha ocupado Carabanchel, es el arroyo Meaques. Uno se pregunta si Carabanchel alto y bajo hubieran sido mejor, se hubieran mantenido independientes, como hizo Pozuelo, si eso hubiera sido mejor o peor, no lo sabemos. Pero veis que Madrid se apropió de ellos y avanzó hasta esta gran frontera, lo cual todo este territorio ahora forma parte de la operación Campamento, que esperemos que se haga bien. Si seguimos un poquito más arriba, nos encontramos con el poderosísimo municipio de Pozuelo. Fijaros esta frontera, que también la marca un camino, con Madrid, con la Casa de Campo, y como veis, Pozuelo también es un territorio muy poderoso. Fijaros toda la superficie que tiene, flanqueada por arroyos que se dirigen todos hacia el Manzanares. Y aquí lo vemos en frontera con Boadilla. Es la frontera que sigue también en parte va buscando los distintos arroyos, como veis, y aquí entra Alcorcón, curiosamente, hasta el Ventorro del Cano, que es donde vamos a acabar el recorrido. Estos son los retamares, donde están estas zonas militares, y aquí veis cómo ya van creciendo las zonas de adosados en torno al núcleo de Pozuelo. Es muy interesante porque es un término muy grande, ya veis, con muchas distintas ciudades jardín, y realmente me apasiona porque es el urbanismo del siglo XX. Siempre el hombre ha querido tener una casa en el campo, las villas renacentistas, siempre es el sueño de todo hombre, creo. Entonces no hay que despreciar esta ciudad jardín. Los arquitectos la desprecian mucho, pero al final es el ideal de muchísimas personas. Entonces esto se ha impuesto en el siglo XX y hay que ver esta ciudad, efectivamente es una ciudad diferente, ya hacen la vida en los centros comerciales, el empleo está también en distintos polígonos, en cierta manera se parece mucho a la ciudad moderna. Por eso es muy apasionante, porque es un esquema de ciudad que tiene sus virtudes y también sus defectos. Bueno, y aquí tenemos ya la comparativa entre los dos planos. El plano actual, donde está el recorrido que vamos a hacer. Fijaros, estas curvas que eran absolutamente innecesarias,
porque se podría haber trazado por otro punto con una única curvatura que fuese ascendiendo hacia el Ventorro. Y aquí tenéis cómo era antes. Fijaros que aún está bastante virgen el territorio. Quizá lo más dañino ha sido esta infraestructura. Bueno, y aquí estábamos donde habíamos dejado la lección anterior, a punto de pasar bajo la A5, y es un paso bajo la A5 y el ferrocarril. Fijaros que aquí hay un nudo, que es un seminudo, que se resuelve con este. Por un lado, aquí tenemos de los 8 movimientos que hay que hacer, aquí tenemos ya 2 de ellos, y también tenemos este otro movimiento, el que saliendo de Madrid, quiere incorporarse a la M40. Sin embargo, faltan todos los demás movimientos. ¿Por qué faltan? Porque están aquí. Aquí tenemos el que de la A5 quiere incorporarse a la M40, que en vez de haberse hecho aquí, pues se ha hecho aquí, con esta incorporación. O al revés, el que de la M40 quería entrar hacia Madrid, pues ha venido por aquí y ha entrado así. Y luego, por supuesto, también los otros 2 movimientos. El que viniendo de aquí quisiese ir hacia la M40, pues lo resuelve también con esta incorporación, gracias a este enlace. Es decir, que los 8 movimientos están repartidos entre los 3 que hay aquí y los 5 que quedan aquí, que es un seminudo. Por eso se acentúa más la idea de que realmente el nudo tenía que haber estado aquí y no haber trazado este tramo, sino haber seguido a partir de aquí, de esta frontera. Y bien, aquí tenemos, fijaros cómo se nota aquí, cómo se interrumpió un paisaje de pinares en torno a este gran espacio, y es una pena porque, como veis, también vimos cómo se interrumpió también este espacio. En fin, se cortó una zona militar que tenía una gran unidad. Y lo vamos a ver aquí. Esta es desde la A5, vemos nuestra M40 subiendo hacia el norte, y aquí vemos el corte que se ha producido en el terreno. Es una pena porque este era un territorio de pinares muy valioso. Aquí vemos, mirando hacia el sur, el ferrocarril, y ya si vamos saliendo vemos toda esta zona de pinares tan valiosa que vamos saliendo de la A5 hacia la M40, hacia el norte. Es una pena que se haya cortado cuando no había ninguna necesidad de haber pasado por aquí. Estamos atravesando y seguimos ya saliendo. Ahí vamos viendo el territorio hacia el norte, el territorio hacia el sur. Fijaros qué bonito territorio de pinares. Y aquí tenemos el primer paso que atraviesa y une las zonas que quedaron cortadas. Es este paso de aquí que se dirige hacia toda esta zona de aquí. Estamos, como habéis visto, por aquí pasó la M40. Y aquí tenemos este camino, que lo vamos a seguir ahora, esa cañada que iba de norte a sur. ¿Veis? Es un camino que coincide con la divisoria entre Madrid, antes entre Carabanchel y Alcorcón, y luego pasó por ahí también el trazado del canal de Isabel II. Va un poquito por la divisoria entre el arroyo Butarque y los que vierten al Manzanares. Se muestra un territorio muy, muy valioso, donde aún quedan restos de antigua vegetación, y esta instalación de aquí, que está en el centro, y si seguimos hacia arriba, llegamos a Venta de la Rubia, Club Deportivo San Jorge. Si seguimos, fijaros, hay restos de olmos, ya aparecen las encinas. Esto que tan difícil había sido en el sur, la aparición de encinas espontáneas, ya aparece la encina. Fijaros, es un territorio muy, muy valioso y muy hermoso. Ahí vamos viendo, y aquí llegamos ya a la zona de la Venta de la Rubia, donde aún quedan restos de la vieja venta del camino que iba a Villaviciosa. Es un territorio muy interesante, donde hay varias hípicas. Como veis, es un centro de reunión aún un poco oculto, y ahí tenemos los restos de la vieja venta. Fijaros que aquí en este plano de finales del siglo XIX, ahí vemos el Ventorro de la Rubia y este camino de Villaviciosa de Odón que se dirigía hacia Madrid, que aquí le llama vereda, que le llama Cañada Real, realmente era una vereda que va uniendo cañadas, y aquí tenemos cómo está hoy. Fijaros que aquí se ha creado una zonas deportivas, hípicas. Esta es la antigua venta, que aún quedan restos. Este es el camino que sigue hacia el norte y hacia el Club San Jorge, el club militar,
Como veis, es un paisaje muy, muy bonito. Esperemos que lo que se plantee en Operación Campamento respete esta evocación del paisaje, todo este paisaje. Y tenemos el Centro Cultural San Jorge, y como veis, toda esta zona quedó truncada por la M40. Todo esto es zona militar y por ahí va a venir ya la Operación Campamento. Esperemos que sepa valorar todo este territorio. Esperemos que no hagamos que creo que sí se va a hacer, la típica cuadrícula que resulta a veces ya aburrida, y que hagamos un urbanismo más acorde con la topografía, con el valiosísimo arroyo que supone toda esta zona que nace realmente aquí en esta meseta. Esta es la zona que está al lado de la A5, la zona militar, Paseo de Alabarderos y Coraceros. Fijaros qué interesante esta urbanización, con estas pequeñas casitas que van unidas de dos en dos, que es una pequeña ciudad jardín y que como veis está muy cuidada. Y después se amplió con otra tipología, ¿veis? Tipologías, quizá lo único que tiene es este detalle del porche, pero bueno, que le da mucha gracia a la construcción. En zonas que creaban como espacios se aparecen estas torres, también son muy bonitas. ¿Veis? Ahí tenemos estas torres que van formando como este pequeño espacio. Y ahí tenemos la otra actuación, que fue una actuación ya de bloques de pisos con más densidad. Y veis, son bloques de pisos en H con patio interior que forman toda esta. Y que bueno, pues el problema es las habitaciones que dan a patio. El resto, como veis, está muy bien organizado. Y donde el centro de todo está esta preciosa iglesia, que es quizá el edificio más interesante de toda esta actuación, una iglesia muy bonita. Y bueno, si seguimos, vamos a seguir hacia arriba y veis toda esta zona de este ensanche y toda la zona militar con el campo de golf, el club deportivo, la Venta La Rubia. No sé si en las nuevas urbanizaciones qué se respetará de todo esto, porque está claro que Alcorcón en su momento, yo trabajé en parte en ello, planteará la urbanización de toda esta meseta que es valiosísima. Por supuesto tiene que coordinarse con Madrid, porque Madrid llega a este camino de frontera, ¿no? Entonces esperemos que hagan algo interesante, esperemos que no hagan edificios altos. Yo creo que aquí la altura siempre debe ser 3 alturas, y que espero que asuman lo bueno que tiene el norte, esos grupos de casas con sus urbanizaciones, los adosados. Esperemos que no hagan aquí una salvajada, porque lo que hay que hacer es valorar precisamente este paisaje que tenemos aquí. Y cruzamos ya ese paso y empezamos a ascender. Nunca nos había pasado esto en la M40, si os fijáis. Nunca habíamos tenido espacio libre a los dos lados. Por eso esto es la gran oportunidad de futuro de Madrid, que se respete en gran parte esta sensación de baja densidad, de espacio original, de paisaje con estas vaguadas. Esperemos que no rellenen todo esto. Fijaros cómo ya la vegetación está hablando de un clima más nórdico, de la aparición ya del granito que está apareciendo ya aquí debajo. Hay un cambio radical en este Madrid norte respecto al Madrid sur. Eso es lo bonito también de esta ciudad, esa unión norte-sur. Fijaros, lo he contado, no sé si fue el anterior, que muchos países se han dividido en el norte y el sur. Vietnam del norte, Vietnam del sur, Corea del norte, Corea del sur. La guerra de secesión americana también era norte contra sur. Y es verdad, son mundos diferentes. Este es un mundo más forestal, más húmedo, más de granito, de bosques, de encinas, más ganadero. Y el sur ya era un mundo de cereales, de olivares. Seguimos subiendo. ¿Veis? Es muy bonita aquí la M40 porque parece que hace el trayecto entre un paisaje más o menos libre. Tenemos aquí este club de golf, las vaguadas, como veis, muy deforestadas, y los grandes pinares. Vamos girando ya, ahí va a estar uno de los arroyos. Seguimos girando. Vemos ya las últimas estribaciones del club de golf. Y aquí ya están avisando a 1000 metros la salida hacia la Madrid 511, que es la vía interior, y hacia la 501, que es nuestro punto final del recorrido.
Fijaros qué bonita es la M40 en este tramo, con estos pinares a cada lado. También nos avisan de lo que ha sucedido en ese nudo, que se han instalado muchas universidades. Bueno, muchas. Está San Pablo, está muy cerca la Monte Gancedo. Esto es mirando hacia el sur. Un año después, se veía esto mucho más cuidado. Pues qué bonitas. Están sobrando las farolas. Esperemos que en un tiempo ya los LEDs se puedan poner en las viundas y suprimamos todas las farolas de las autovías. Fijaros cómo trazan ese paisaje. Y seguimos y ahí vemos ya el final de los pinares y la aparición de ese gran territorio libre, que es el territorio también militar, toda esta franja hasta la ciudad de la imagen. Ahí ya vemos Guadarrama nevado. ¿Veis? Llegamos a este inmenso territorio, con unas posibilidades enormes si se hace bien, respetando siempre este arroyo como un parque fluvial que viene desde la casa de campo y que podemos hacer que llegue a través de una franja verde hasta Boadilla del Monte, crear un gran corredor verde que se podría unir al corredor verde que puede venir por todo el borde de la M40 a uno y otro lado. Seguimos subiendo, ya escasean ya los pinares y allí vemos ya los rascacielos de la zona norte de Madrid. Fijaros cómo ya estamos viendo el norte de Madrid. Y ahí a lo lejos vemos la ciudad de la imagen. Ahí ya empiezan a aparecer los carteles, indicio de que nos acercamos a un nudo importante de la M40. Ahí ya nos hablan también de la ciudad financiera, del Banco de Santander. Y ya se ve que estamos llegando a un punto de tensión. Y lo avisan los grandes carteles. Este es otro uno de los caminos que viene todo ese territorio que está cruzando aquí. Como veis, estamos en la frontera entre estos dos paisajes. Y vemos a lo lejos la ciudad de la imagen. Y aquí la tenemos, que ahora la vamos a recorrer. Porque aquí tenemos la M40, que la veremos en lecciones posteriores, donde ya hablaremos más de Pozuelo, que es un municipio muy interesante, porque es ya una especie de ciudad diferente a las que hemos visto hasta ahora, que eran ciudades densas, de manzanas, de bloques, movimiento moderno. Aquí ya hay otro tipo de ciudad que nos interesa investigarla. Entonces ahora solo trataremos la 511 y la ciudad de la imagen en torno al arroyo Meaques. Y uno se pregunta, ¿por qué ha surgido aquí la ciudad de la imagen? Si habéis visto mis charlas sobre la ciudad, ahí hablamos de la homotecia. La ciudad va creciendo como un juego de muñecas rusas, va repitiendo la misma forma. Y bueno, yo podría decir, pues efectivamente, aquí estaba Prado del Rey, que fue, por así decir, la primera implantación fuera de la ciudad de una televisión, de la televisión nacional, y siguiendo esa ley, y me ha surgido aquí la ciudad de la imagen. Perfecto, es perfecto. ¿Por qué se colocó aquí? Quizá buscaba un sitio tranquilo, un sitio sin excesiva actividad, sin excesivo ruido, y bueno, al final ha surgido su gemela o su heredera, que es la ciudad de la imagen, con esta gran zona de cines, y me parece muy interesante. Lo raro es que haya surgido aquí y no en un punto más denso, donde habría venido muy bien. Por ejemplo, toda esta zona de cines habría venido de maravilla en esta zona tan poblada, o esta zona de empleo que está un poco aislada, cuando lo bueno hubiera sido pues que hubiera surgido, por ejemplo, aquí, rodeando Cuatro Vientos. Es decir, aquí hay muchas posibilidades para crear ese futuro parque tecnológico del sur de Madrid, que lleva tantos años hablándose de él. Yo trabajé en él para crearlo en toda esta zona de Cuatro Vientos, de Villaverde, es decir, crear empleo de calidad en toda esta franja sur de Madrid, porque hay excesiva residencia, está faltando empleo. Bueno, ha surgido ahí en parte, ahí tenemos el Parque Tecnológico de Leganés también. Es decir, se ve que están surgiendo elementos que están indicando que aquí es necesario ya un cinturón de empleo. Este quizá tenía que haber surgido en una zona más densa, o quizá un poquito ya más cerca de la M40, pero ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que hubo una avenida, que es la avenida de los Poblados, que luego sigue con la 502, que realmente era la que tenía que haber sido probablemente la M40. Fijaros que aquí la M30 y la M40 siempre van muy cercanas, pero aquí se han alejado muchísimo. Aquí la M40 se aleja mucho de la M30 y está faltando una vía que
que ate esta zona de Madrid. Y ha surgido la 502. Por eso yo creo que la M40 podía haber sido perfectamente la 502. Fijaros que es una vía muy importante porque rodea toda la Casa de Campo y está articulando, junto con la 508, está articulando todo este oeste de Madrid. Y claro, a los pies de ella estaba Prado del Rey y está la Ciudad de la Imagen, una gran actuación hospitalaria, y están actuando como si esta fuera realmente la muralla de Madrid. Y es que realmente llegó a serlo, aunque no se le dio el carácter de la M40. Pero es muy interesante porque aquí se está colocando la zona de las comunicaciones, del cine. Vimos al ver la A1 que también allí se había creado un foco en el norte de Chamartín, se había creado un foco de televisiones, ¿no? También está luego Antena 3 más al norte, y se ha repartido un poco toda el área televisiva. Igual eso es bueno, para repartir también el empleo. No lo sé, es un tema apasionante, el por qué surgió aquí la Ciudad de la Imagen. Fijaros que es un punto bellísimo, porque era una meseta muy esbelta que estaba rodeada por dos arroyos, este arroyo del norte y el arroyo del sur. Es decir, que era un lugar privilegiado. Y era una meseta que está en sus puntos altos y iba descendiendo hasta el encuentro de los dos arroyos. Como veis, aquí se ha producido esta terrible rotonda, una actuación muy desgraciada, arquitectónica, que ha taponado el encuentro de los dos arroyos cuando era un punto valiosísimo para todos los corredores naturales. Fijaros que la Casa de Campo y el Parque del Manzanares por aquí pueden pasar al arroyo Meaques y a este otro arroyo, y sin embargo lo hemos taponado. Todo esto habrá que modificarlo. En su momento habrá que modificarlo. Pero bueno, vamos a entrar en la Ciudad de la Imagen. Como veis, tiene una planta un poco extraña, luego lo veremos, porque no parece tener un eje claro, aunque Carrefour lo asumió como su eje, pero como veis es muy asimétrica, cae hacia aquí. Es una pena, porque era una meseta preciosa para haber hecho una ciudad lineal, como en el fondo es esta, pero más equilibrada, ¿no? Fijaros que aquí el cuerpo principal, que es Kinépolis, se ha marchado a un lado, como olvidado de los ejes de la ciudad, y aquí este otro, Carrefour, ha creado este otro eje. Es una ciudad un poquito desequilibrada. Es una pena, porque el sitio era muy hermoso, ¿veis? Carrefour retomaba ese eje y crea el último gran edificio en la mirada hacia el este. Y luego aparece esta avenida donde van flanqueando, que pasa a ser una avenida de borde, donde se sitúan edificios pues muy interesantes. Como veis, todos son singulares. Aquí tenemos este otro edificio también muy, muy interesante, con estas grandes parasoles. Y ahí tenemos el gigante, que es Telemadrid. Yo siempre he tenido mis dudas sobre estas empresas televisivas, si realmente eran rentables o no eran rentables. Parece claramente que existen ya las cadenas privadas y son muy rentables. Es decir, que este mundo tan interesante del ocio, de la distracción, puede llegar a ser un mundo empresarial que realmente aporte riqueza al país. Todo esto se perdió cuando se suprimieron los anuncios en la televisión pública, porque antes la pagaban los anunciantes, ahora la pagamos nosotros. Creo que es un error. Creo que una televisión pública tiene que ser autofinanciada ella misma, ¿no? Si no, estamos hablando de una entelequia. Lo mismo, ¿no? Si una empresa particular no es rentable, nadie le ayuda para que no se hunda. Y sin embargo, estamos financiando empresas que pueden ser rentables, está claro, que el mundo de la comunicación y del cine es un mundo cada vez más poderoso. Sin embargo, esta ciudad de la imagen no ha acabado de tener el éxito que se esperaba. Como veis, se han instalado empresas farmacéuticas, otro tipo de empresas, y ha pasado en otras muchos planteamientos así, en otras ciudades de la imagen, que no han acabado de resultar. Por eso es un mundo que yo no lo tengo aún claro. ¿Qué capacidad tiene de generar empleo, de completar esta ciudad? Bueno, aquí perdonad, quería que vierais que estamos rodeados por el tranvía, o el metro ligero, como le llamemos. Y es curioso, esta actuación que tuvo en Madrid de no seguir con el metro subterráneo, por así decir, en todo este territorio, que era un territorio de menos densidad, de paisajes más vírgenes, de adosadas, de viviendas de poca densidad, y no lo sé, quizás acertó, quizás no. Mucha gente protesta que aquí realmente se podría haber hecho un metro normal,
Pero bueno, la verdad es que es curioso este contraste. Y fijaros, aquí se ve muy bien toda la línea de la marabunta de Madrid y sin embargo aquí tenemos eh, esta línea que enlaza en Colonia Jardín, que llega desde Aravaca y recorre todo el territorio de Pozuelo, y esta otra línea que se va hasta Boadilla. Es interesantísimo, es como si el ferrocarril insinuase que este territorio es diferente. Aquí la tenemos, fijaros el tranvía, aquí tiene sus cocheras y bordea en un sitio precioso. Realmente no pasa por el corazón de la ciudad, sino que se viene yendo por el borde. Y luego va por ahí, bueno, va hacia Metro de Ciudad Jardín, con lo cual esto es un punto muy importante, porque es una puerta para Somosaguas y una puerta para Boadilla. Es una puerta importantísima en las comunicaciones. Sube por esta avenida de Pozuelo, sigue por todo este recorrido, ya veis que es una ciudad muy, muy grande, muy amplia. Llega hasta el Madrid 503, sigue por aquí. Fijaros que está siguiendo por puntos en el límite siempre de la edificación. Sigue ascendiendo, rodeando Pozuelo, ¿veis? No pasa por el corazón de Pozuelo, siempre por el borde, que llega a la universidad de Somosaguas y va a morir en la estación de Caravaca, donde enlaza con Cercanías. Es decir, que por un lado enlaza con Cercanías, por el otro lado enlaza con el metro. Es una especie de columna vertebral que va un poquito siempre en el borde de Pozuelo. Aquí lo vemos desde Aravaca, sigue todo este recorrido hasta llegar hasta este metro y luego sale por aquí. Y luego se va a dirigir hacia Boadilla. Es curioso, es un ferrocarril curioso porque fijaros que está en territorio ya casi virgen, natural, ¿no? Quisiera saber cómo son sus cifras de ocupación, de éxito, respecto al metro tradicional, ¿no? Bueno, si seguimos vemos aquí Kiss, edificio muy bonito, donde vemos curiosamente una palmera. Esta zona norte de Madrid ya el clima es más duro y es más difícil la presencia de palmeras, ¿no? Así en el sur. Tenemos esta avenida que no deja de ser una avenida como de borde, edificios interesantes, fijaros también qué curioso es, y la calle que baja. Esto es lo que a mí me desconcertó, este descenso, cuando teníamos una colina que tenía llanura y caída hacia los dos lados. Parece que hemos despreciado la simetría que nos había aportado esa colina. Y ya vamos llegando hacia Cinépolis, que es el gran edificio de aquí. Aquí tenemos un edificio fantástico, me parece muy bonito, una gran celosía, muy elegante. Y aquí seguimos el tranvía y ya Cinépolis, ¿no? La ciudad de la imagen, que es una pena porque es un centro de reunión de muchísima gente joven y como veis está en un territorio que los fines de semana está vacío, está muerto. Quizá este habría estado muy bien en Carabanchel o en la zona esta que vimos el otro día, o incluso, bueno, en un punto más urbano, más residencial de Pozuelo. Es curiosa su situación aquí tan aislado de todo. Pero bueno, al final la ciudad acabará absorbiéndolo todo. Aquí tenemos Cinépolis, todas sus instalaciones. Es curioso que tampoco es un centro comercial, sino que está dedicado solo a los cines. Normalmente se integran todas las... aquí hay cosas que de cierta manera se han roto respecto a un centro comercial normal. Y ahí tenemos lo que siempre tiene que aparecer, que son pues McDonald's, el Burger King está dentro de Cinépolis y a lo lejos vemos el Vips, que es al final esto, en estas urbanizaciones este es el verdadero corazón de la ciudad, donde la gente se encuentra, donde la gente viene a verse y es una maravilla que existan estos elementos. Muchas veces en una ciudad uno diría pinchar y ver dónde está el McDonald's, el Burger King o el Vips para saber dónde está el centro, los centros de los barrios de las ciudades. Y gracias a ellos, claro. Y aquí acaba nuestra ciudad en un punto alto, que era un punto muy bonito, pero que parece que no se ha sabido valorar. Aquí tenemos estos grandes aparcamientos que son dan al punto más bonito de la ciudad. Como veis, la ciudad no ha sabido valorar esta visión del paisaje, no ha sabido valorar que estaba entre dos valles bellísimos. Este es el arroyo que hemos visto,
Allí vemos ya el sur de Madrid. Fijaros qué pena, ¿no? El punto más valioso lo hemos destinado a un vial y a un aparcamiento. Fijaros cómo los arroyos van excavando. Entonces todo lo que veíamos hemos ido viendo desde la M40 que va por allí. Esta es esa colonia donde estaba ese fortín. Y fijaros qué pena que aquí, en el punto más valioso de esa colina, hemos colocado las cocheras del tranvía y hemos producido estas excavaciones. Es culpa del urbanista que trazó la ciudad, que no supo ver que este era el punto. Quizá este hubiera sido el punto para Quinópolis. Para Quinépolis. El punto alto de esta ciudad, o quizá el punto para el Carrefour, o bueno, para todos estos VIPs. Haber valorado la topografía. No se valoró la topografía. ¿Veis? Está como girada. No se sabe cuál es su eje principal, porque si era este, ¿por qué muere así? Si era este el eje principal, también veis que no muere. No sé, parece que ha sido una lotización sin ningún sentido cuando el territorio era muy bonito. Fijaros aquí este tapón que va a ser el tranvía, cuando era el punto de conexión con lo que venga hacia aquí. Bueno, y aquí tenemos para que vierais, fijaros entre el arroyo Meaques y este Valchico, entre Beaques y Retamares, era donde estaba esta meseta. Mirad qué bonita esta lengua, estos viñedos que había aquí. Se podía haber hecho una ciudad efectivamente muy esbelta, muy lineal, pero donde hubiéramos valorado un eje que hubiera ido por el punto. Y aquí tenemos, viendo ese eje, vemos que está Telemadrid, el Carrefour del fondo y la serie de edificios que marcan este eje. Como está un poquillo apagado porque no tiene un buen final. ¿Veis? Tenemos el hotel, es una pena. Y ahí tenemos que quería que vierais, la M511. Este es un eje importantísimo. La pena es que ha sido trazado siguiendo un viejo camino. Una cosa es un viejo camino y otra cosa es hacer sobre una autovía. Porque fijaros, aquí teníamos el arroyo de Retamares con todo su valle, que lo hemos estrangulado con esta autovía. Y luego nos hemos dado cuenta que aquí enlazaba con la Casa de Campo y el Manzanares. Y hemos construido esos bloques que rompen totalmente la escala de las urbanizaciones de los dos lados. No hemos sabido ver que aquí había un punto de contacto de las zonas naturales de Madrid. Por eso todo esto habrá que modificarlo. También la 511, quizá en vez de venir aquí, tenía que haber venido por aquí, y haber dado sentido a la ciudad de la imagen y haber librado todo ese valle. Que allí vemos ese final de la M511, fijaros qué pena, aquella edificación tan densa. Y vamos viendo el arroyo, llegamos a esta gigantesca rotonda en un punto muy delicado, muy singular. Hemos construido este error de escala, cuando todo esto era una escala muy pequeñita, y justo aquí estaba el enlace con la casa de campo. ¿Veis? Aquí se ve muy bien, ahí llega esa meseta que llega con sus arroyos, flanqueada por sus arroyos, y vemos taponado todo esa naturaleza que llegaba aquí. ¿Veis? Este es el pobre arroyo que se mete entre este nudo ferroviario. Entonces todo esto va a haber que modificarlo. Una posibilidad es que estas conexiones sean mucho más amplias y que generen en el centro un espacio verde donde llegue este arroyo. Como veis, fijaros que aquí va a llegar ya a la casa de campo. Es un sitio valiosísimo. Fijaros cómo lo hemos taponado. Qué gran error. Pero bueno, hay que reestudiar este punto. Fijaros también aquí cómo la ciudad de la imagen casi estranguló el pobre arroyo. Y bueno, aquí vamos viendo el Prado del Rey, este gran hospital. Se ve que es un punto que está cobrando muchísimo interés. Ahí vamos a seguir saliendo, vamos a salir hacia el oeste. Vemos la urbanización que se está haciendo. Como veis, era un territorio con unas posibilidades enormes. Aquí tenemos la ampliación del campo de golf, que por lo menos los campos de golf por lo menos dejan un espacio libre. Tenemos esa rotonda. Como veis, estamos actuando con imponiéndonos sobre la naturaleza. Fijaros qué bonito era este valle
cómo la M511 lo ha trastocado totalmente. Aquí tenemos las cocheras del tranvía. Ves el desorden que se ha producido aquí, con la ciudad de la imagen. En fin, vemos cómo ya está ampliándose el campo de golf. Y bueno, pues aquí tenemos este gran vacío que la esta impide la relación con toda esta zona verde de la ciudad de la imagen. Esperemos que todo esto se revise en su momento y probablemente este vial haya que hacerlo mucho más suave, mucho más ameno, y aquí, al final de esto va a ser Madrid, es decir, que aquí una autovía dentro de Madrid ya no va a tener sentido. Esto ahora mismo cumple una misión, pero cuando todo esto esté ya urbanizado, ya no podemos tener una autovía dentro de Madrid. Esto acabará siendo una avenida y por lo tanto podremos alterarla, suavizarla, incluso suprimirla y dejar el valle libre. Bueno, ahí vamos llegando, el tranvía pasa al otro lado. Nunca hemos sabido muy bien por qué pasa al otro lado, cuando luego va a volver a pasar al otro. Pero bueno, ya veis, es un viaducto, la zona de la base militar, más instalaciones. Y es curioso porque este territorio, aquí de repente vemos una parada de este metro ligero, en territorio aún virgen. Seguimos y allí ya a lo lejos vemos ya el gran nudo al que vamos a llegar. ¿Veis? A este nudo con la M40. Un nudo importantísimo, fijaros que ha tenido que duplicarse, probablemente por el tráfico que producía este nudo. Parece mentira, uno no espera que haya tanto tráfico aquí, cuando veis está atravesando zonas más o menos libres, pero parece que existió ese problema. Luego lo veremos cómo se fue desdoblando. Y aquí ha aparecido, curiosamente, muchas universidades, siempre saltando ya la M40. CEU San Pablo en este nudo. Es curioso cómo estos nudos, donde había una pequeña venta, aquí también, no sabemos dónde quedan las ruinas de esa venta, pues se están convirtiendo en puntos de muchísima actividad. Basta ver las entradas y salidas que tiene este nudo. Aquí si volvemos a nuestra autovía M40, antes de llegar a ese nudo, allí vemos el Madrid del Norte con las torres del Real Madrid, el espacio que hemos visto, y aquí ya nos avisan de las salidas. Fijaros que aquí ya aparece la A6 y ya aparece por vez primera la A1, que era donde empezamos nuestro recorrido. Es decir, estamos muy cerca de acabar esta serie sobre las murallas de Madrid. Fijaros qué importante debió ser lo que aquí pasaba. No sabemos si han sido muy exagerados. Habría que ver esto en una hora punta para haber duplicado la M40 en este nudo. ¿Tanto tráfico llevaba realmente este enlace? ¿O es que estas ciudades jardín de Pozuelo, de Boadilla, realmente engañan mucho y realmente suponen muchísimo tráfico y muchísima población para los carriles que tenía la M40? Claro, hemos duplicado, y es curioso que lo hemos duplicado solo en un sentido, como veis, ¿no? Solo en esto. Luego veremos que se duplica también ahí. Y aquí aparece ese polígono industrial donde yo había visto esas manzanas, que pensaba yo que eran viviendas, y iba a criticar mucho al alcalde que lo había permitido. Por suerte no son viviendas, porque no pintan nada ahí unas viviendas, pero son una cosa intermedia, son una especie de lofts que están muy bien pensados, pero que tienen el peligro de convertirse en un área residencial. Y eso es lo que no puede ser, porque claro, están totalmente aisladas, ¿no? Pero veis, es ese completar. Este es el nudo, como veis, un nudo donde se ha realizado muy complejo, se ha tenido que subdividir para poder hacer las salidas y los enlaces del trébol. Eso indica que aquí había mucha densidad de tráfico. Parece asombroso, ¿verdad? Uno piensa que estas 511, 501 son vías tranquilas. Pues claro, está dando acceso a todo este oeste de Madrid y al final hay muchísima vivienda. Y vemos todo este polígono. Alguien puede decir, bueno, este es el límite del Madrid Sur con sus polígonos industriales. Quizá algo de razón tengan en eso, ¿no? Que esta es una tipología muy poco apropiada para el norte. Pero bueno, lo vimos también en Alcobendas, lo hemos visto también. Es decir, eran polígonos que habían ido ampliándose poco a poco. Quizá más con este norte vaya la ciudad financiera, ¿no? Como veis, es otra tipología totalmente diferente. Este es un polígono industrial más como los que conocemos y este más es un polígono
más de oficinas, más empresarial, ¿no? Más un barrio empresarial con su golf. Es un tipo de ciudad curiosa, una ciudad de empleo que tiene un golf alrededor. Son temas para analizar porque son apasionantes. ¿De dónde vienen estos modelos? Porque en el fondo es una ciudad en torno a un jardín. Aunque sea un golf, es una ciudad en torno a un jardín. Bueno, como veis, se está dando aquí dos tipologías de empleo muy diferentes. Esto indica esta transición que hay aquí en este norte y la transición hacia el sur. Y ahí tenemos ya Boadilla y la M50. Fijaros que es un elemento de unión de las dos grandes autovías. Aquí tenemos cómo era esto. Fijaros, ahí estaba el Ventorro del Cano, que yo creo que no sé si queda alguna ruina. Y bueno, pues se ha creado toda esta zona de actividad que sigue, es decir, se ha creado una franja de empleo en todo este territorio. Y aquí llega la universidad y toda esta zona residencial. Como veis, es una ciudad en formación, aún está sin completar. Ahí tenemos en este plano antiguo pues los caminos que iban a Boadilla, del monte del Arroyo que ya va hacia el Guadarrama. Y por fortuna lo que se ha conservado de todos estos bosques antiguos. Como veis aquí, las urbanizaciones han ocupado esta zona en la frontera con Pozuelo. Y fijaros cómo Alcorcón ha avanzado hasta aquí. Es asombroso el poder que tuvo Alcorcón de llegar hasta esta venta. Que día parece que hubiese querido atrapar este punto alto de divisoria de caminos. Estos límites son muy importantes porque son fronteras entre antiguos castros prerromanos muchas veces que indica cuál era el poder de Boadilla, cuál era el poder de Alcorcón. Son muy importantes los términos municipales. Son viejas fronteras. Bueno, aquí vemos esta zona. Yo diría que son lofts, no sé, no estoy seguro, pero diría que esto es. Yo hice lofts parecidos, donde había una zona de trabajo y una zona de, en cierta manera, residencia o vivienda compatible con el loft. En el fondo son a veces viviendas encubiertas. Pero lo cierto es que el esquema es muy bonito porque hay empleo y puede llegar a haber vida, aunque vida aquí no es bueno que haya porque no hay escuelas, no hay lugares de encuentro, pero el esquema, como veis, es bonito, la arquitectura es muy austera, muy sencilla, muy interesante, parece una muy buena actuación. Y luego, claro, duplica, ahorra mucho espacio porque esto que habría ocupado un trocito de una nave, pues al final tiene 4 niveles. Y fijaros, pues tiene muchísima densidad de empleo. Me parece un esquema muy interesante porque logra, frente a naves normales, logra mucha más densidad de empleo. Sí que vemos, lo vamos a ver luego, veis que muchas ya están transformándose en viviendas, que es lo que pasa en muchos de estos lofts. Tienen su piscinita, Bueno, pues que igual hay que ver qué está pasando. Porque esto no debe ser una zona residencial, que la gente aquí está muy sola, donde va a comprar, donde van los niños a la escuela, donde se encuentran los niños con otros niños. En fin, es un tema muy delicado. Y aquí lo vemos ya desde la autovía y ya vamos a acabar. Llegamos al nudo. Fijaros cómo era este nudo antes, una gran rotonda con la M40. Aparentemente tenía que funcionar muy bien. Aquí teníamos la salida hacia la rotonda. Pero algo debió pasar para que poco a poco se empezase a actuar para ampliar este tráfico con muchísimas conexiones. Bueno, está surgiendo ya la ampliación del polígono, están surgiendo ya los lofts, como veis, es decir, no sabe uno a veces por qué un nudo se convierte en un punto de tanta intensidad. Y fijaros ya lo que está pasando. Ya para hacer los cambios, las salidas, los nudos, se ha suprimido la rotonda, se va a suprimir la rotonda y se están haciendo enlaces muy rápidos con esta que va a ser ya otra autovía. Es decir, que algo había aquí que creó toda esta actividad. Claro, esta es la unión, en parte con Somosaguas, Pozuelo, está la unión con núcleos que tienen ya muchísimo poder, ¿no? El caso es que algo pasó en este territorio tan tranquilo para acabar teniendo este impresionante nudo, como veis, para las salidas. Fijaros las salidas que hay aquí. La salida en esa dirección, pero a la vez se incorpora la que viene del centro de Madrid y a la vez una nueva salida para acceder a toda esta zona. Da la impresión que es muy complejo y que quizás se podría haber resuelto de una manera más sencilla.
Han aparecido 2 tréboles, como veis, 2 nudos del trébol, quiere decir. En fin, es un tema interesante ver qué pasó en este nudo y qué pasa hoy para necesitar todo este montaje tan complejo. Y bueno, y aquí dejamos la mirada hacia el oeste, hacia Bogadilla. Fijaros la complejidad de todos estos pasos en un territorio que estaba tan tranquilo. Algo hemos hecho mal para necesitar todos estos montajes en un territorio tan suave y tan tranquilo. Y esta es la mirada hacia Madrid, donde hay un gran futuro para todo este territorio. Esperemos que lo hagamos bien, que salvaguardemos los valles, los corredores verdes, que salvaguardemos esta escala, que no hagamos edificios altos, que mantengamos todos los valores que tiene este Madrid Norte en contacto con la A5, para en un futuro ir pasando, saltar la A5 e ir, como parte se está haciendo, envolviendo el Madrid Sur. Bueno, y ahí vemos las grandes torres de Madrid. Y nada más, muchas gracias.